Con motivo de la muerte de Michelangelo Antonioni, ha habido un movimiento en internet de películas y de trozos de sus fragmentos de su obra que se han puesto en el YouTube, y yo he tenido oportunidad de ver algunas cosas que no había visto. Entonces lo primero que me ha sobrecogido ha sido la actuación de su viuda en el funeral, que estaba en un tono cordial y amable, contando a todo el mundo cosas de su marido, con una afabilidad y una falta, digamos, de dolor aparente, muy antonioniana, ¿no? Entonces, dentro de esa frialdad, esta mujer ha dicho cosas espléndidas. Y por ejemplo, se le acercó un cámara y le preguntó qué recordaba ella de Antonioni. Dice pues su curiosidad, porque sobre todo miraba siempre a todas las mujeres, y yo le decía, pero Michelangelo, ¿qué pasa? Y él decía, ma è il mio lavoro, pero si es mi trabajo. Entonces esta curiosidad perpetua y permanente de un artista complicado y bien enrevesado, y que al final pues resulta que va a ser el mejor de todos, pues tiene cada día unos nuevos aspectos absolutamente incluso inesperados, ¿no? Porque es que Antonioni, lo que estoy viendo yo es que toda la crítica que le recuerda, pues se acuerda de su época cerrada y de sus películas de la incomunicación y del Desierto Rojo y la aventura y todo aquello, pero es que eso fue una parte de su vida que al final yo creo que ha hecho cosas mucho mejores y mucho más interesantes, ¿no? Porque de repente, cuando ya se pone a rodar Blow Up y Zabriskie Point, entra en unas novedades totalmente distintas. O sea, Antonioni siempre, su cine ha sido un magisterio, y por ejemplo Zabriskie Point es una mirada sobre los Estados Unidos asombrosa, que acaba con unas explosiones que son incluso una premonición de las Torres Gemelas, y se puede hablar de ahí de muchas cosas, pero claro, no va a ir a Estados Unidos a meterse con Estados Unidos, y entonces dentro de la revuelta estudiantil esa explosión resulta que están en la mente de la chica, de la protagonista, que su amor ha fallecido a tiros por la policía después de una historia preciosa, con avionetas y con persecuciones mágicas por los desiertos. Y Zabriskie Point resulta que es el punto desde donde se contempla el Valle de la Muerte, lo cual es otro simbolismo también altamente osado, ¿no? Entonces Antonioni va a Estados Unidos y nos presenta una sociedad absolutamente militarizada y con la policía por todas partes, y bueno, y la publicidad invadiéndolo todo, y es una visión absolutamente sorprendente de los años 70, vamos, que luego pues todo ha evolucionado hacia otros caminos, pero él ya puso el primero su mirada implacable. Pero es que después de Zabriskie Point resulta que la RAI le contrata para irse a China, y hace allí 3 documentales de 1 hora que yo no había visto y casi nadie ha visto, pero que por internet resulta que se pueden ver. Y la visión de Antonioni sobre China pues es una cosa también asombrosa, porque resulta que empieza en la plaza de Tiananmen con unas niñas que cantan, y a partir de ahí hace un recorrido por la parte que le dejan de China, porque ya dice que no le dejan ir a todas partes porque hay mucha censura, y va acompañado de unos censores, y hace un capítulo en Pekín, hace otro capítulo en Shanghái, y el segundo pasa en el campo, en una comunidad agrícola que le dejan ir, en una zona rural, y acaba en Shanghái con el tercero. Bueno, pues la visión de China de Antonioni es tan revolucionaria que hace una mirada sobre la revolución china que a mí me recuerda pues El perro andaluz de Buñuel, que gracias a Buñuel las urdes son prósperas y maravillosas porque retrató una realidad altamente preocupante, ¿no? Pues el cine de Antonioni, la cámara de Antonioni paseándose por China, resulta que ve un país socializado y a base donde no hay individuos, donde todo es en común, donde la gente hace gimnasia por las calles y se prepara marcialmente para todo. Y entonces las propias autoridades chinas, esa mirada de Antonioni de los años 70, pues se vieron obligadas a abrir un poco la mano, y la China actual a lo mejor es hija de la mirada de Antonioni, ¿no? Que les dijo, oiga, que por aquí esto es muy terrible y muy triste, y es una película muy, muy dura y muy
pues no sé, se pasea por los hospitales y ve que la medicina está en la acupuntura y en cosas muy primitivas y bueno, pues y sin medios sobre todo, que lo subraya mucho, y la modestia del pueblo chino y la manera de vivir absolutamente al borde de la pobreza, ¿no? Bueno, y luego ya, para colmo de maravillas, aparte de la película de la zona rural, que también es muy interesante, acaba en Shanghái, y como buen cineasta pues termina su recorrido por China con los trapecistas y estos malabaristas que ponen a lo alto de un palito de bambú unos platos que giran y unos que se pasan por unas cuerdas y hacen allí unos equilibrios, unos trapecismos y unas cosas, y termina en el circo, lo mismo que empezó con aquel guión que hizo con Fellini del Jeque Blanco, que era una recién casada que se iba a Roma desde provincias y se perdía unas horas porque quería ver al protagonista de un folletón que ella miraba y admiraba. Bueno, pues este final circense de China también es un cierre antonionesco, diciendo, oiga, que por lo menos estos viven de milagro como en el circo. Pero bueno, a mí el trío de documentales me ha parecido una cosa también asombrosa, y sobre todo que es al final de su vida, porque Antonioni ve China cuando tiene 60 años y Buñuel hizo Tierra sin pan, su primer documental, cuando era joven, pero es que esta mirada reposada y serena y diciendo de verdad lo que le parece, y con una humildad portentosa, porque empieza diciendo: el protagonista va a ser el pueblo chino y yo me limito a poner la cámara. Y entonces un hombre que había hecho todo el cine más estético hace unos planos infinitos y enormes por unos paisajes que se limita a enseñar lo que es aquello, ¿no? Y yo, que he hecho documentales también parecidos, teniendo que ir a países y mostrarlos para el turismo, pues a mí en Costa Rica pues hice un documental sobre las maravillas paisajísticas, que al final lo que había que hacer era poner la cámara en marcha desde la ventanilla del coche y que la gente viese lo que yo estaba viendo. Y Costa Rica se ha vuelto un fenómeno turístico porque es una maravilla de lugar que la cámara lo enseñó, ¿no? Entonces estas visiones personales y esta manera de poner la cámara en unos momentos cruciales, pues a mí me enseña un nuevo Antonioni y un personaje sorprendente, ¿no? Entonces todo esto me ha pasado bastante desapercibido. Y luego él terminó, no he visto un documental que hizo al final de su vida sobre Sicilia, que también debe ser muy interesante, la mirada de un hombre del norte, de Ferrara, sobre el sur de su propio país, y a ver si lo encuentro por internet y lo puedo ver. Pero bueno, yo quería recordar la figura genial, cada día más creciente, de Antonioni, y las nuevas sorpresas que me está dando en los ratos que me dedico a rever y a buscar la obra suya complicada que no he podido ver y que ahora se encuentra por esta maravillosa pantalla. Vale, pues hasta luego.